Estás escuchando Fundamentos de Fe, un espacio para pensar la fe cristiana y profundizar en sus doctrinas fundamentales a la luz de la Escritura, con Cristian Vila. Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast Fundamentos de Fe. ¿Sabías que la única manera de poder sanar verdaderamente el alma de una persona es llevándola primero a confrontar su peor enfermedad, haciéndola descender hasta el pozo de su propia miseria? Suena duro y totalmente contradictorio con ese mensaje de positividad de nuestro mundo actual, ¿cierto? Vivimos rodeados de voces que nos dicen: eres suficiente, busca la bondad dentro de ti, pero ¿qué pasaría si te dijera que el verdadero camino hacia la perfección no comienza descubriendo lo bueno que eres, sino reconociendo que por tu propia cuenta tus mejores intenciones son como trapos sucios? Me alegra muchísimo que hayas decidido hacer una pausa en el ajetreo de tu día para acompañarme en esta profunda reflexión. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es la columna vertebral de nuestra esperanza. Hablamos de el verdadero peso del ministerio, la ley, el evangelio y cómo estos transforman nuestra realidad. Quiero que te imagines por un momento la responsabilidad más grande que un ser humano podría tener. No estoy hablando de dirigir un país, ni tampoco de liderar una corporación multimillonaria. Hablo del oficio de los verdaderos ministros. Pensando en esto, recordemos las palabras del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 28, cuando, hablando de Cristo, dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Piensa en este versículo por un segundo. Dice: presentar a cada hombre perfecto en Cristo Jesús. Es una tarea monumental. El verdadero ministro tiene el deber sagrado de declararle al ser humano dónde se encuentra la verdadera rectitud. Pero, estimado oyente, aquí es donde la historia se vuelve incómoda y quiero interactuar contigo que me escuchas. ¿Alguna vez has tratado de justificarte a ti mismo? ¿Has pensado, bueno, no soy perfecto, pero al menos soy una buena persona? Para destruir esa ilusión, el ministro tiene que hacer algo drástico. Debe predicar la ley de Dios, y debe predicar la ley de Dios para llevar a los hombres al foso de su propia realidad. Tiene que mostrarte que, aunque te sientas sano, estás tan enfermo y corrompido como el pecado puede hacer a alguien. Es como un cirujano que tiene que abrir la herida para poder extraer el veneno. No puedes predicar el evangelio sin predicar la ley. Es simplemente imposible. Bueno, la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque la ley tiene el propósito de demostrar cuán santo es Dios y cuán pecador es el hombre, revelando nuestra incapacidad, esa incapacidad absoluta de conformarnos a la medida santa del Creador. Y aquí, estimado oyente, justo en este punto de desesperación, cuando el oyente se da cuenta de que sus propias buenas obras o su aparente rectitud son en realidad trapos de inmundicia, entra la gloriosa verdad del Evangelio. El ministro fiel debe decirte a ti, pecador, ¿dónde se encuentra la verdadera justicia? Y esa justicia solo se halla a través de Jesucristo, el justo, mediante su obediencia activa y su obediencia pasiva. Reflexiona esto conmigo, estimado oyente. Por más muerto en el pecado que alguien esté, el poder regenerador del Espíritu tiene la capacidad de hacer lo justo y recto. Pero eso requiere que renuncies por completo a tu orgullo, a tu propio orgullo. Requiere la doctrina de la justificación, la cual nos enseña a negar nuestra propia rectitud, esa rectitud imaginaria que tenemos muchas veces, y aferrarnos únicamente por la fe a la rectitud perfecta de Cristo. Es un intercambio maravilloso. Le entregas tu orgullo y tu pecado y Él te reviste de su perfección. Por lo tanto, la predicación de la ley de Dios
no es algo obsoleto, no es algo negativo, es, de hecho, podríamos decir, una parte constituyente e indispensable de la predicación del Evangelio. Predicar ambas cosas enseña cómo se complementa perfectamente para hacer que un hombre sea presentado perfecto en Jesucristo. Ahora, ponte en los zapatos de quien predica esto. El ministro debe defender y mantener esta verdad y esta justicia contra todos aquellos que la niegan, incluso contra los mismos poderes de las tinieblas y las puertas del mismo infierno. Es una batalla espiritual titánica, estimado oyente. Como bien señaló el gran teólogo puritano John Owen, él dijo: no debemos suponer que un oficio como este pueda ser ocupado fácilmente. Nadie debería atreverse a entrometerse en el oficio del ministerio si no ha sido apartado, si no ha sido capacitado y dotado por Dios específicamente para esta abrumadora tarea de predicar la ley y el Evangelio. Y esto nos lleva al final de nuestro episodio de hoy. Pero no quiero que te vayas sin llevarte un desafío claro. Hoy hemos hablado de la santidad de Dios, de la profunda miseria de nuestro propio pecado a la luz de su ley y de la hermosa justificación que solo se encuentra en la obediencia a Cristo. Mi llamado para ti, estimado oyente, es doble. Primero, te pido que mires hacia adentro y sueltes esos trapos de inmundicia que llamas buenas obras. Deja de intentar ganar el favor de Dios por tu propio mérito. Ríndete hoy mismo, abraza la fe y aférrate desesperadamente a la justicia de Cristo. Y segundo, la próxima vez que veas a tu pastor, a ese verdadero ministro que se para en el púlpito a exponer fielmente la ley y el Evangelio para presentarte perfecto en Cristo, ora por él. Entiende que está librando una batalla contra las puertas del infierno por el bienestar de tu alma. Anímalo y dale gracias a Dios por su vida. Gracias por acompañarme en este espacio de reflexión, estimado oyente. Esto fue Fundamentos de Fe. Hasta la próxima y que la gracia y la justicia de Cristo guíen tu caminar. Esto fue Fundamentos de Fe, un espacio para pensar la fe cristiana y explorar sus fundamentos a la luz de la Escritura. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.